Empezamos a ver la unidad 5. Nos va a llegar un par de clases. ¿Sí? Ustedes saben, la segunda parte de la materia eh, consta de 4 unidades según el tipo de función que vamos a estudiar. En la unidad 4 vimos las funciones escalares, en la unidad 5 vamos a ver las curvas. Lo primero que vamos a hacer en esta unidad es estudiar a la curva como función, es decir, qué tipo de funciones y qué características y particularidades tiene la función de tipo curva. Después vamos a estudiar la curva como conjunto, ya no la función de tipo curva, sino el conjunto de puntos en el plano o en el espacio que tiene forma de curva, o sea, de línea, ¿sí? Que tiene dimensión 1, que tiene un grado de libertad. ¿Qué características tiene ese conjunto y cómo lo puedo representar? Y por supuesto va a estar muy asociado a las funciones de tipo curva. Y por último vamos a estudiar las integrales que se pueden hacer con este tipo de función y este tipo de conjuntos, que son las integrales de línea. Después, en la última parte de esta unidad, vamos a estudiar lo que se llama la geometría diferencial de curvas. Entonces arranquemos con el primer capítulo. ¿Qué es una curva? ¿Qué forma general tiene? ¿Sí? Una curva es una función gamma, la vamos a llamar con letras griegas minúsculas. Es una función gamma que tiene un dominio en R y devuelve vectores en Rn. Típicamente, a lo largo de esta unidad y a lo largo de esta materia, vamos a decir que el dominio de la función curva es un intervalo AB, un intervalo real AB. Y por supuesto devuelve vectores en Rn. Ahora, AB, acá lo puse como intervalo cerrado, pero bien podría ser abierto, semiabierto, acotado, infinito, semi-infinito, etc. Puede ser cualquier tipo de intervalo real. Por ponerlo de una manera genérica lo pongo así, pero puedo definirlo de muchas maneras, ¿sí? La variable t de la curva es un número real, entonces gamma de t va a ser un vector de Rn. A gamma de t lo puedo escribir como el vector gamma 1 de t, etcétera, gamma n de t, y a gamma lo puedo pensar como el vector de funciones gamma 1, gamma n. Ahora, como gamma depende de una sola variable, las funciones gamma 1, gamma n, también dependen de una sola variable. Son todas funciones de una variable, son todas funciones de análisis 1. ¿Sí? Las gamma sub i son funciones de R en R. ¿Tá? Y por eso les puedo hacer las cosas que uno les puede hacer a una función de R en R. Calcular el límite por L'Hopital, hacer la derivada total, etc. ¿Estamos? Todo lo que aprendimos en análisis 1 se lo podemos aplicar a cada una de las gamma i. Es por esta razón que son muy fáciles de estudiar este tipo de funciones. Van a ver que este capítulo no nos va a demandar mucho tiempo, es bastante sencillo, porque son funciones que ya conocemos. De hecho, muchas veces en otras facultades se da esta materia empezando por esta unidad, empezando estudiando las curvas, porque vendría a ser la generalización más inmediata de lo que ustedes vieron en análisis 1. Es más de lo mismo, solamente que en vez de tener una función de una variable, son varias funciones de una variable puestas en un vector. Bueno. Acá hay un ejemplo de quién podría ser una función curva. Por excelencia, para ver todos los ingredientes que suelen aparecer, usamos este ejemplo, que es el ejemplo de la circunferencia. Gamma de t es coseno de t, seno de t. ¿Por qué digo que la circunferencia? La función es coseno de t, seno de t, con t entre 0 y 2pi. ¿Sí? El dominio es 0, 2pi. O sea, gamma va de 0 a 2pi a R2. Agarra elementos del intervalo 0 a 2pi y devuelve vectores de R2, o puntos de R2. La imagen de gamma va a ser una circunferencia. ¿Por qué digo que va a ser una circunferencia? Y porque si yo llamo xy a los puntos de la imagen de gamma, o sea, a los puntos de la forma gamma de t, o sea, a los puntos de la forma coseno de t, seno de t, entonces x va a ser el coseno de t, e y va a ser el seno de t. En otras palabras, x cuadrado va a ser coseno cuadrado, e y cuadrado va a ser seno cuadrado, y por lo tanto x cuadrado más y cuadrado van a ser igual a 1. Es decir, las coordenadas xy de los vectores de la imagen satisfacen la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Lo que me está diciendo esto es que si un vector está en la imagen, entonces tiene que estar adentro de la circunferencia de radio 1. Y viceversa, porque si un vector está dentro de la circunferencia de radio 1, entonces tiene
que haber algún ángulo entre 0 y 2pi, donde las proyecciones en las coordenadas sean una el coseno y otra el seno de ese ángulo. En otras palabras, si un punto está en la circunferencia, tiene que ser la imagen de algún ángulo t a través de la función gamma. Entonces, si está en la imagen, está en la circunferencia, y si está en la circunferencia, está en la imagen. Es un sí y solo sí, y por lo tanto la imagen coincide con la circunferencia. ¿Sí? Esto es un ejemplo bien sencillo. No hace falta ver con detalle esta coincidencia bionívoca, digamos. Está claro ya de entrada que si pongo t entre 0 y 2pi, la imagen de gamma va a ser la circunferencia, porque como repasamos en la primera clase, gamma es la forma paramétrica de una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Pero ¿quién es el grafo de esta función? El grafo no es una circunferencia, el grafo vive en R3, porque son dos variables dependientes y una independiente. Ustedes interrúmpame si voy muy rápido, si hay algo que no esté claro, ¿sí? ¿Quién es el grafo de esta función? Yo a esta parte la voy a hacer un poquito más rápido porque son todos conceptos que ya hemos visto, los estamos más que nada refrescando. El grafo de esta función va a ser una espiral en R3, una vuelta de espiral en R3, porque t hace una sola vuelta, va de 0 a 2pi. ¿Sí? Si pongo t en el eje z, o sea, en el eje vertical, y x e y en los ejes usuales, está claro que para cada valor de t hay un punto de grafo, y si proyecto el grafo sobre el plano XY me da la circunferencia imagen. Como mostré acá en el dibujito, eso que está en azul es la proyección de la espiral en el plano XY. ¿Sí? El grafo serían los puntos X y Z de la forma coseno de t, seno de t de t. Es decir, donde las primeras dos son las variables dependientes y la última es la independiente. Cuando las pongo a las tres juntas en el mismo gráfico, eso es el grafo. ¿Está? Ahora, tanto la imagen de gamma como el grafo de gamma son líneas. Una es una línea en el plano, que es la circunferencia de radio 1, y otra es una línea en el espacio, que es la espiral de una vuelta. ¿Estamos? Esto nos está dando un fuerte indicio de que para poder representar líneas o curvas, tenemos que usar funciones de tipo curvas, ya sea de forma paramétrica o explícita, es decir, con una función cuya imagen sea el conjunto en cuestión, o con una función cuyo grafo sea el conjunto en cuestión. ¿Y qué pasa con el conjunto de nivel? Y no es tan cómodo, y si agarramos una función curva y le calculamos conjuntos de nivel, nos quedan 0 grados de libertad, o sea, típicamente nos van a quedar puntos aislados y eso no nos sirve. Entonces, más que nada, las podemos usar a las funciones curvas para representar líneas de manera explícita o paramétrica. Y nosotros, a lo largo de esta unidad, nos vamos a concentrar en la forma paramétrica, porque es más general. Ya vamos a ver por qué. Una última observación. A gamma de t, típicamente gamma 1 de t, gamma n de t, etc., las vamos a llamar a las coordenadas del vector imagen, las vamos a llamar x1, xn. En R2, por ejemplo, a gamma 1 y gamma 2 las vamos a llamar directamente x e y en R3, a gamma 1, gamma 2 y gamma 3, las vamos a llamar x, y z. ¿Sí? Es decir que, así como antes usábamos x y z para nombrar a las variables independientes en una función escalar, ahora las vamos a usar en esta unidad para nombrar a las variables dependientes. Y la variable independiente va a ser el t, la t. Es más fácil entender todo lo relacionado a curvas si ustedes imaginan que la función es una de las funciones que ustedes aprendieron en análisis 1, que sería la función posición, y la variable t es el tiempo. Si ustedes piensan que gamma es la función posición como función del tiempo, entonces va a ser mucho más fácil interpretar todo lo que nosotros vamos a estudiar sobre curvas. Siempre pueden hacer la analogía con el ejemplo de que gamma sea la posición en función del tiempo, que de hecho es un vector cuyas coordenadas dependen del tiempo. O sea, es una función vectorial del tiempo. ¿Ok? La posición de un móvil o de una partícula puntual respecto del tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si gamma es la función posición, entonces la imagen de gamma, ¿qué sería?
¿Sí? Si gamma representa la posición en función del tiempo de un móvil, ¿qué sería la imagen de gamma? No, no es la velocidad. Y el recorrido, eso tiene un nombre en física. La imagen de gamma sería la trayectoria del móvil. ¿Está? Bueno, y el grafo de gamma no tiene una representación real en física, simplemente es una representación matemática de cómo va variando la posición con el tiempo. La posición en física es una función suave del tiempo, así que el grafo siempre tiene que ser suave, pero la imagen no tiene por qué serlo. Eso es importante. Si la función es suave, como función del tiempo, su grafo tiene que ser suave, pero su imagen no tiene por qué serlo. ¿Está? Bueno, vamos a las cosas que le estamos, recordemos, estudiando la función curva, ¿sí? Estudiando la curva como función. Entonces vamos a hacerle las cosas que le hacemos típicamente a las funciones, analizar límite y continuidad. Esto es bien sencillo. Si nosotros tenemos una función curva, el límite de la curva en un punto equivale a sacarle el límite en cada una de sus componentes, ¿sí? Por el teorema del límite que vimos en la unidad 2. Es decir, que yo puedo calcular por L'Hopital cada uno de los límites que están en las componentes, por ejemplo, y listo, ya tengo el límite de la curva como necesito. Eso es bien fácil. En otras palabras, una curva es continua en un punto si solo si cada una de sus funciones componentes lo son. Eso también consecuencia directa del teorema del límite. Entonces el límite se saca componente a componente, la continuidad se evalúa componente a componente. Ahora, si gamma no es continua en un punto, entonces el grafo de gamma va a tener saltos. Si ahí hay un sí solo sí. Si yo dibujo el grafo de la función y veo que tiene saltos, entonces ya sé que la función no es continua. Y si ya sé que la función es continua, sé que el grafo va a tener saltos. ¿Vamos? Van a ocurrir cosas como las que están acá en las figuras. Pero ¿qué pasa con la imagen? Gamma no es continua en un punto si la imagen tiene saltos. Pero ahí ya no es un sí solo sí, es solamente el sí. ¿Sí? Si yo sé que la imagen de gamma tiene saltos, entonces puedo asegurar que gamma no es continua en un punto. Y la contrarrecíproca, si yo puedo asegurar que gamma es continua en un punto, entonces sé que la imagen va a tener saltos. Perdón, no va a tener saltos. ¿Sí? Si gamma es continua, puedo asegurar que la imagen no va a tener saltos. La trayectoria de una partícula no va a tener saltos. Es decir, una partícula, los puntos que dibuja en el espacio, se pueden dibujar sin levantar el lápiz del papel. Porque Y sí, porque no puede simplemente desaparecer de un punto y aparecer en otro distante, digamos. ¿Ok? Si gamma es continua, la imagen de gamma no tiene saltos, así que si yo llego a ver que la imagen tiene saltos, puedo asegurar que gamma no es continua. ¿Sí? Esto es a modo de un análisis cualitativo, no es algo que vayamos a profundizar, sino para que ustedes se den una idea de cómo las propiedades de la línea dibujada dependen de las propiedades de la función que la representa. ¿Sí? Quiero que vayan haciéndose esa idea. En este caso, si la línea tiene saltos, puedo asegurar que la función que la está representando no es continua. En esta unidad, a partir de ahora, vamos a trabajar solamente con curvas continuas. Si llegamos a ver curvas que peguen saltos, hacemos de cuenta que son dos curvas distintas y listo. ¿Está? A partir de ahora, todo lo que vamos a usar son curvas continuas. ¿Alguna pregunta? Repito que estoy yendo un poco más rápido en esta primera parte porque es más que nada un análisis cualitativo y son conceptos que ustedes ya han visto. Bueno, ¿cómo haríamos la derivada de una curva? No el gradiente. El gradiente, recordemos, en términos estrictos,
lo usamos solamente para funciones escalares, ¿sí? La jacobiana sería para funciones vectoriales. Y la curva no es una función escalar, es una función vectorial. ¿Tá? No devuelve una sola variable, devuelve varias en general. ¿Tá? Las filas de la jacobiana son los gradientes de las funciones componentes, y las columnas de la jacobiana son las derivadas de la función respecto de las distintas variables. En el caso de una curva hay una sola variable, gamma depende de una sola variable, así que tiene una sola derivada, y por lo tanto es una derivada total. O sea, en vez de usar la D flácida, usamos la D erecta. ¿Tá? Y de hecho la jacobiana tiene entonces una sola columna. La jacobiana tiene una sola columna, que sería esa derivada total. Así que la jacobiana es la derivada total de la función gamma, respecto de su única variable. O sea, gamma prima va a ser la d gamma de t. Y eso coincide con d gamma 1 de t, etc. D gamma n de t. ¿Está? En otras palabras, derivar, en el caso de una función curva, es derivar componente a componente. Así de pecho. Al igual que sacar límites. O sea, si definimos la derivada a partir del límite que definimos hace un ratito, coincide perfectamente con todo lo que ya definimos antes, ¿sí? Acá me pregunto, Iván, ¿sería lo mismo decir que el gradiente, que la derivada es el gradiente de las componentes puestos en fila? A ver, la jacobiana es la matriz cuyas filas son los gradientes de las funciones componentes. ¿Ok? Eso es lo que vimos en la unidad 3. La jacobiana es la matriz cuyas funciones, cuyas filas son los gradientes de las funciones componentes. En este caso la jacobiana tiene una sola columna, pero sigue cumpliendo que sus filas son los gradientes, pero en este caso esos gradientes son de una función de RNR, así que son derivadas totales, normales. Son los gradientes de las funciones componentes, sí. Las filas son las derivadas totales de las funciones componentes. ¿Está? O sea, la particularidad que tiene la función curva es que tiene una sola columna, la jacobiana, y por lo tanto la jacobiana es una derivada. En el caso de una función escalar, la jacobiana es un gradiente. En el caso de una curva, la jacobiana es una derivada. ¿Sí? En una función escalar era una matriz fila, y en una curva es una matriz columna. Y es una derivada total, ¿ok? Porque es la única variable de la que depende. Ahora, gamma prima también, siempre una derivada respecto de cualquier dirección, e incluyendo la derivada total y la derivada parcial, siempre va a ser el mismo tipo de función que la función original, así que gamma prima también es una función curva. ¿Sí? Típicamente gamma prima es una matriz, pero en este caso esa matriz tiene una sola columna, así que sigue siendo una función vectorial de la misma naturaleza que la función gamma, o sea, también va de R a Rn. Así que gamma prima también es una función curva, y gamma prima prima también es una función curva. Esto es como decir, si la posición es una función del tiempo, el vector posición, entonces también el vector velocidad va a ser una función del tiempo, y también el vector aceleración va a ser una función del tiempo, y así sucesivamente. ¿Tá? Son todas funciones curvas, gamma y sus derivadas. Ahora, la parte más interesante de derivar una curva es interpretar su geometría. Si yo dibujo la imagen de gamma, como tengo acá, y tomo dos puntos de la imagen que estén próximos, gamma de t y gamma de t más delta t, el vector que une esos dos puntos es delta gamma, ese que pinté en verde. ¿Sí? Yo sé que delta gamma va a ser gamma de t más delta t menos gamma de t. Si a delta gamma lo divido por delta t, me queda un vector paralelo a delta gamma, y sí, porque delta gamma es paralelo a él mismo multiplicado o dividido por cualquier escalar. Pero al mismo tiempo delta gamma tiene una dirección que es secante a la curva imagen. ¿Sí? Una secante, es una recta que pasa por dos puntos de la curva imagen. Ahora, si el delta t tiende a 0, entonces esa dirección secante tiende a ser la dirección tangente, esa que está dibujada ahí abajo. Y el vector delta gamma sobre delta t, que tiene la dirección secante, tiende a tener la dirección tangente y tiende a ser, de hecho, el vector gamma prima de t. ¿Está? El delta gamma sobre delta t, por definición, tiende a ser gamma prima de t.
¿Estamos? Entonces, lo que está diciendo esto es que gamma prima de t es en efecto paralelo a la dirección tangente a la curva en el punto. ¿Sí? ¿Se entiende el dibujito? El vector gamma prima, si yo lo dibujo posicionado en el punto gamma de t, me queda tangente a la imagen de gamma en ese punto. Acá está la conclusión. Gamma prima de t0 es tangente a la imagen de gamma en el punto gamma de t0. ¿Sí? Esto se condice con lo que estudiamos en la unidad 3 sobre tangentes y normales. Acá el conjunto rojo, este que está acá, es la imagen de gamma. En otras palabras, está representado paramétricamente por gamma. Y cuando un conjunto me lo dan representado paramétricamente, calcular su dirección tangente, en este caso el conjunto es una línea, así que va a tener una recta tangente, ¿sí? Porque tiene un solo grado de libertad. Su recta tangente va a tener las direcciones de las columnas de la jacobiana de la función. En este caso, las columnas de gamma prima. Como gamma prima tiene una sola columna que es la misma gamma prima, ¿sí? La gamma prima va a ser la dirección tangente. ¿No? ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Cuando vimos que si un conjunto está dado paramétricamente por cierta función h, son las filas de h' las que me dan las direcciones tangentes. Bueno, acá está dado paramétricamente por cierta función gamma, entonces, perdón, las columnas, no las filas. Entonces son las columnas de la gamma prima, en este caso la única columna de la gamma prima, la que me da la dirección tangente. Una última observación. Supongamos que yo voy por la carretera moviéndome con el auto y empiezo a recorrer con el auto. Veo una vaca, cambio de rumbo, veo otra vaca, cambio de rumbo y me pongo a recorrer, bordeo el lago, llego a la ruta. ¿Está? ¿Qué pasa en esos puntos angulosos? Eso que está dibujado ahí en rojo vendría a ser la trayectoria que hace el auto, ¿sí? O sea, la imagen de la curva gamma. ¿Qué pasa en los puntos angulosos? Me quedé sin líquido de frenos. Cambia la dirección de la derivada, tengo que ir más despacio. Acá lo dice, si la imagen de gamma tiene puntos angulosos, entonces no tiene dirección tangente. Donde haya un punto anguloso, ese conjunto no tiene dirección tangente. Pero acabamos de decir inmediatamente antes que gamma prima da la dirección tangente. Te estoy diciendo, si la curva es la posición en función del tiempo, ¿sí? La función posición del tiempo, es una función suave en el tiempo, es decir, una función que es siempre diferenciable, siempre derivable, la función posición. Y su derivada es siempre tangente a la imagen. Pero esta imagen no tiene tangente porque tiene un punto anguloso. ¿Eso qué significa? Significa que ahí la derivada tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque si no fuera cero, la dirección sería un vector con dirección y esa dirección sería tangente a la imagen, a la trayectoria. ¿Está? En otras palabras, si gamma prima es distinto de cero, tiene que tener la dirección tangente a la imagen. Así que si no existe esa dirección, la única posibilidad es que gamma prima sea cero. Porque yo ya sé de antemano que gamma prima existe, o sea que gamma es clase C1. ¿Está? Si yo sé que gamma prima existe, que va a ser siempre el caso en esta unidad, y veo que la imagen no tiene dirección tangente en un punto, la única posibilidad es que el gamma prima no tenga dirección en ese punto, es decir, que gamma prima sea cero. En este caso, en el caso del auto, si yo voy a dibujar una trayectoria de ese tipo, sí o sí tengo que tener velocidad cero en ese punto, sí o sí tengo que frenar absolutamente. ¿Está? Viene el auto manejando, frena de golpe,
Si yo quiero realmente pegar un cambio tan brusco de dimensión, de dirección, tengo que frenar completamente, reacomodar el vehículo y volver a arrancar. ¿Está? Si voy cambiando de dirección suavemente sin frenar del todo, termino dibujando una curva suave, sin ángulos. Bueno, eso es muy importante, así que ténganlo en mente. Donde la imagen tenga puntos angulosos es porque la derivada se anula. Equivale a decir, donde la trayectoria tenga punto anguloso es porque la velocidad se hizo cero. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? En esta unidad siempre las funciones curvas que manejemos van a ser funciones donde exista la derivada. ¿Sí? No solo siempre vamos a trabajar con funciones continuas, sino que además siempre van a ser derivables. Siempre van a ser clase C1. Bueno. Por último, en esto de estudiar cómo es la curva con función, veamos cómo se integra una curva en el sentido analítico, es decir, no tratando de calcular áreas, sino tratando de calcular, encontrar la primitiva de una curva. ¿Sí? Más tarde vamos a ver el sentido geométrico de la integral para curvas, que serían las integrales de línea. Ahora vamos a ver esto que no es una integral de línea, ¿sí? Lo llamo integral de curva, es simplemente cómo encontrar la primitiva de una curva. Si conozco gamma prima, ¿cómo obtengo la gamma? Bueno, yo sé por el teorema fundamental del cálculo que la integral de gamma prima sub i, o sea, de alguna de las componentes de gamma prima, va a ser gamma de i, gamma sub i más alguna constante. Entonces puedo decir que integrar una curva es integrarla componente a componente. Así como derivar es derivar componente a componente, integrar también es integrar componente a componente. Al integrar cada una me quedan las primitivas, gamma sub i más ci, más gamma sub 1 más c1, gamma sub n más cn, etc. En otras palabras, me queda el vector gamma más un vector de constantes c1 y cn. La integral de gamma prima es el vector gamma más un vector constante. ¿No? Integro componente a componente. Los límites, las derivadas y las integrales, en el caso de las curvas, se hacen componente a componente. Repito que estamos hablando de la integral de una curva, ¿ok? No de una integral de línea. Entonces, que parece un vocabulario que marea, pero hace falta distinguir conceptualmente las dos cosas. Bueno. Si aplicamos la regla de Barrow, integramos gamma prima, acá me comí el dt, si integramos gamma prima entre a y b, es como integrar cada una de las funciones componentes entre a y b. Por la regla de Barrow, la integral de gamma 1' entre a y b es gamma 1 de b menos gamma 1 de a. Y lo mismo con la integral de gamma prima n, sería gamma n de b menos gamma n de a. Acá separamos entre gamma 1, gamma n evaluado en b y gamma 1, gamma n evaluado en a, estados. En otras palabras, va a ser el vector gamma de b menos el vector gamma de a. Es decir, que basados en el primer teorema fundamental del cálculo, versión regla de Barrow, que dice que la integral de una función de una variable f' entre a y b me da f de b menos f de a, llegamos a la conclusión de que la integral de la derivada de una curva entre a y b también es gamma de b menos gamma de a. Es decir, el TFC2, o sea,
lo que vamos a llamar el teorema fundamental del cálculo 2, es una generalización del teorema fundamental del cálculo 1 que vieron en análisis 1. ¿Sí? Este valía para funciones de R en R y el TFC2 vale para funciones de R en Rn. Es como aplicar el TFC1 varias veces a cada componente. ¿Estamos? Es una generalización. Vamos a ver 7 u 8 de estos teoremas, por eso les pongo ese cartelito, para distinguirlos. Gamma, una observación, si gamma y beta tienen la misma derivada, entonces difieren en un vector constante, ¿sí? Si gamma prima es igual a beta prima, dos móviles van siempre con la misma velocidad, entonces sus posiciones difieren siempre lo mismo, en cada instante. Acá me pregunta Iván, ¿las constantes qué se hacen? ¿No? Las constantes son las que se usan precisamente para demostrar la regla de Barrow. Pero en definitiva, a ver, tenemos en análisis 1 hay dos versiones del teorema fundamental de cálculo, la versión propiamente dicha y la versión regla de Barrow, pero son equivalentes la una a la otra. Se puede demostrar una usando la otra, digamos. ¿Está? Nosotros en esta materia nos es más cómodo usar la versión regla de Barrow. ¿Ok? Bueno, para obtener como la primitiva, todo lo que hay que hacer es, en vez de poner B, poner T. Entonces queda gamma de T menos gamma de A. Entonces gamma de T va a ser gamma de A más, es decir, la integral entre A y T de gamma prima. O sea, pensar que B es la variable. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no recuerdo bien esto de la regla de Barrow, o si no recuerdo bien el teorema fundamental, repásenlo. ¿Sí? Pero esto es simplemente una generalización. Todo lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la materia, a grandes rasgos, es generalizar el teorema fundamental del cálculo. El cálculo, nuestro objetivo último en esta segunda parte, además de satisfacer el segundo objetivo de la materia, que es ser capaces de calcular propiedades geométricas y físicas de objetos, o sea, de conjuntos, representándolos a través de funciones. Además de eso, vamos a generalizar de varias maneras distintas el teorema fundamental de cálculo. Acá ya tenemos la primera generalización. Bueno, estamos en condiciones entonces de empezar a estudiar a las curvas como conjuntos, ya no como funciones. O sea, ya no ver las funciones de R en Rn, sino ver los conjuntos del plano y del espacio que son líneas de puntos, digamos, que tienen dimensión 1. Estudiamos entonces la curva como conjunto. ¿Sí? Lo primero que hay que entender es cómo representar ese conjunto, y para eso tenemos las llamadas parametrizaciones. Definición: C a C, un conjunto en Rn. C es una curva, si solo si existe una función de tipo curva, o sea, una función definida en un intervalo real y que devuelve puntos en Rn. Continua, ¿sí? Existe una función tipo curva continua, tal que C sea la imagen de esa función. Podría, de hecho, a los fines de esta unidad, porque en esta materia siempre trabajamos con funciones curvas que se hacen en clase C1, además de ser continuas, podríamos decir directamente no solo que sea continua, sino que sea clase C1, pero eso de todas maneras ya después va a volver a aparecer, así que cada autor, cada materia, cada universidad, cada facultad, cada libro tiene su propio gusto de cómo hacer estas definiciones y su propia elección de con qué detalles se analizan las posibilidades. ¿Sí? A nosotros vamos a ver los detalles muy por arriba, porque no tenemos tanto tiempo, pero con la suficiente profundidad como para poder entender la geometría de nuestro problema y usarlo correctamente. ¿Okay? Ustedes van a ver que las definiciones que voy a hacer en este capítulo no van a ser 100% detalladas ni rigurosas, van a quedar algunos detallitos de notación más que nada,
pero nosotros nos vamos a enfocar en la idea, no hace falta que nos enfoquemos en esos detalles, ¿sí? Es más que nada para saber cómo plantear problemas. Nuestro gran objetivo en esta unidad es saber plantear integrales de línea. Entonces, con que sepamos reconocer curvas, parametrizarlas y poder plantear correctamente el integral de línea, ya está. No hace falta entrar en tanto detalle en las definiciones y demás. Así que, a los fines prácticos, una función curva es la imagen de una curva, un conjunto curva, una curva a secas, es aquel conjunto que sea imagen de una función curva continua, ¿sí? En tal caso, a esa función que lo tiene como imagen lo llamamos parametrización del conjunto. ¿Tá? A partir de ahora, curva se refiere a conjunto y parametrización se refiere a la función que lo representa de manera paramétrica, o sea, que lo tiene como imagen. Me pregunta Franco si estamos muy atrasados. No diría que muy, porque tenemos que recuperar 2 clases, pero sí, digamos. Entre esta y la próxima tenemos que cerrar esta unidad y la vamos a cerrar, quédense tranquilos. ¿Okay? No es una unidad difícil, para nada, como se habrán dado cuenta hasta ahora. Nuestro objetivo es bastante concreto, poder hacer integrales de línea, que tampoco son difíciles. Bueno. Hablando de las clases, bueno, eso antes del recreo les comento de la clase recuperar. Vamos a ver un par de observaciones, ¿sí? A este tema de las curvas lo pueden estudiar, está muy lindo explicado en el apunte de Joaquín, en el margen. Sí, y bueno, ustedes ya saben, para esta parte de la materia el margen vendría a ser la cabecera, ¿ok? Pero aparte de este tema, el de las curvas, está explicado de manera muy linda en el apunte de Joaquín. Y con una notación bastante parecida a la que uso. Alguien que quiera ahondar en la teoría de curvas, ya de una manera mucho más profunda, está el libro de geometría diferencial de Do Carmo, por ejemplo. Pero bueno, eso es para quien esté interesado puntualmente. ¿Sí? A los fines de la materia, con lo que vemos en qué clase basta y sobra. Y si lo leen, digamos, del apunte de Joaquín, se van a dar cuenta que está también bastante pensado para esta materia. Da algunas vueltas más con otros detalles que, bueno, nosotros los vamos a pasar más por arriba, pero pueden ayudar a que lo comprendan más a fondo. ¿Sí? Yo acá me voy a concentrar en la idea, ¿sí? No tanto en el rigor. Me voy a concentrar en la idea para poder hacer bien el planteo. Es un tema muy rico, tiene muchas posibilidades y como son funciones muy fáciles de manejar, uno puede estar mucho tiempo explorando esas posibilidades. Pero bueno, acá en clase voy a tratar de ir más grande. Una observación número 1, una misma curva tiene infinitas parametrizaciones. Es decir, un mismo conjunto, una misma línea en el plano o en el espacio, puede ser parametrizada de infinitas maneras, o hay infinitas funciones que la tienen como imagen. Acá estoy dando un ejemplo de 2 parametrizaciones de la misma curva. La curva sería este conjunto de puntos que dibujé en rojo, ¿sí? Que está dentro de la parábola verde. La parábola es la parábola y igual a x cuadrado en el plano. Y el conjunto rojo, la curva en cuestión, es la que va desde el 0, el pedazo de parábola que va desde el 0, 0, sin contar ese punto, hasta el 1, 1, contando ese punto. ¿Sí? Ese pedazo de curva es tanto la imagen de la función gamma como de la función beta. ¿Quién serían gamma y beta? Bueno, gamma sería la función que devuelve t cuadrado con t entre 0 y 1, donde el intervalo está abierto en 0 y cerrado en 1. Y beta sería la función que devuelve e a la t y e a la 2t, con t entre menos infinito y 0. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que son funciones distintas, porque bueno, la regla de valores es distinta. Y sus grafos, si dibujara los grafos, se verían totalmente distintos. Pero la proyección de esos grafos en el plano XY es la misma, es decir, la imagen es la misma para ambas funciones. Son 2 parametrizaciones de la misma curva. ¿Está? ¿Se dan cuenta por qué no?
La componente y, en ambos casos, es el cuadrado de la componente x, así que la imagen, en ambos casos, está contenida dentro de la parábola verde. Y al mismo tiempo, ambas empiezan en el valor 0, 0 y terminan en el valor 1, 1, sin contar el punto 0, 0. ¿Está? Otra observación. Si a la curva la conozco explícitamente, es decir, si la conozco como el grafo de una función gamma, es fácil encontrarle una parametrización. ¿Sí? Como haciendo lo que nosotros veníamos llamando la parametrización trivial. Si C es el conjunto de puntos del grafo de gamma, entonces el conjunto de puntos de la forma T gamma de T, que está en Rn más 1. ¿Sí? Pero entonces voy a definir una función alfa con el mismo dominio que la gamma, pero que en vez de devolver en Rn, devuelve en Rn más 1. Y que el valor de alfa de t sea ese vector, t gamma de t. O sea, alfa es lo mismo que gamma, pero pechándole la t en algún lado. Puede ser arriba, abajo, en el medio. Si le agrego una componente más al vector gamma, me queda el vector alfa. Si le agrego la componente t, o sea, la variable independiente t, al vector gamma, me queda el vector alfa. Entonces C pasa a ser el grafo de gamma, y por lo tanto la imagen de alfa. O sea, pasa a ser el conjunto de los puntos alfa de t. ¿Está? Esto es lo que llamábamos la parametrización trivial. Si conozco la forma explícita, simplemente pongo arriba las variables independientes y abajo las dependientes y listo, ahí tengo la forma paramétrica. ¿Está? Repito, el orden en el que las ponen ya es elección de ustedes, digamos, no hay problema con eso. Mientras tanto, mientras las pongan todas juntas. Y eso es lo que llamamos la parametrización trivial de la curva C correspondiente a la función, a la forma explícita gamma, ¿sí? Entonces es fácil, si lo conozco de manera explícita, pasar a la forma paramétrica. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Y qué pasa si lo conozco de manera implícita? Bueno, si lo conozco como conjunto de nivel, si lo conozco de manera implícita, ¿cómo encuentro la parametrización? Bueno, si tengo la forma implícita, puedo pasar a la forma explícita aplicando el teorema de la función implícita. ¿Sí? En principio, ¿no? Y si conozco la forma explícita, puedo pasar a la paramétrica aplicando la parametrización trivial como vimos recién. Así que empiece donde empiece, siempre puedo llegar, por así decirlo, a la forma paramétrica. Por eso que la forma paramétrica es la favorita y la más general. Y es la que vamos a usar para plantear cómo hacer las cuentas en esta unidad. Y en la próxima también. ¿Está? Un par de comentarios respecto a esto. ¿Sí? En los ejercicios, ¿qué tienen que saber hacer ustedes? Les describen una curva de cualquier manera, ustedes tienen que saber parametrizarla. Punto. ¿Ok? Si saben parametrizarla, van a poder plantear las integrales y etc. Ahora, hay formas de plantear las integrales que no requieran parametrizar la curva, es decir, que directamente plantearlas desde la forma explícita o plantearlas desde la forma implícita. Sí, claro que hay formas de hacerlo. Pero si nos ponemos a estudiar todas las formas, podemos estar mucho tiempo. Seguramente las van a encontrar en algún que otro libro, como el Stewart o el Marson. Pero nos va a llevar mucho tiempo ver una por una las formas, y no hace falta. Yo me quiero concentrar en la que es la más general, que es la forma paramétrica, y listo. Porque de hecho es por lejos la más general, y la más segura, la más fácil de verificar y demás. Puede pasar que se encuentren ejercicios donde tengan que pasar de la explícita a paramétrica. Y va a ser más raro que se encuentren ejercicios donde tengan que pasar de la implícita a la paramétrica. Y si es así, despejando la variable ya van a poder encontrar la forma explícita. No va a hacer falta que estén aplicando el teorema de la función implícita. Yo les pongo este comentario acá para mostrarles que en general siempre se puede. Y aún en el peor de los casos se puede aplicar ese teorema y encontrar algún tipo de solución. Pero en los problemas que ustedes se encuentren en esta materia no van a tener casos muy rebuscados, ¿sí? Van a tener cosas que pueden despejar fácilmente y siempre de alguna manera u otra van a poder darle una forma paramétrica, ¿ok?
Vamos a ver un par de ejemplos. Repito, sí, hay formas también de hacer todos los planteos de integrales usando explícita e implícita, pero cuando veamos las integrales de línea, si alguien tiene curiosidad sobre esas formas, después me lo pregunto en consulta. Por lo pronto, con que se aprendan cómo hacer el planteo desde la parametrización, para mí alcanza. Bueno. Acá hay un ejemplo de cómo aplicar la parametrización trivial, ¿sí? Si a mí me dan la espiral, y la conozco la espiral como grafo de la función gamma, este es el primer ejemplo que vimos en esta unidad, ¿sí? Gamma era la función coseno de t, seno de t, y la espiral es el grafo de esa función, t va entre 0 y 2pi. ¿Cómo encuentro una parametrización? Simplemente le pecho la variable t, que es la variable independiente, ahí abajo. Como estoy usando la variable independiente en el eje z, la pecho ahí, abajo de todo. ¿Está? Entonces la alfa va a ser coseno de t, seno de t, t. Y la imagen de esa alfa va a ser la curva. O sea, a la gamma de t le agrego la variable independiente. Con eso, obviamente, en el caso de una curva, le estaría aumentando en 1 la dimensión al espacio de llegada de la función. Pero bueno, siempre la parametrización llega al espacio donde vive el conjunto, porque el conjunto es la imagen. Y acá tengo abajo un ejemplo de una circunferencia que me están dando de manera implícita. ¿Cómo encuentro la forma paramétrica? Bueno, ustedes ya saben, ya conocen la forma paramétrica de una circunferencia, la vimos en la primera clase, ¿sí? Pero ¿cómo haría uno si no la conoce, por así decirlo? Bueno, lo inmediato es despejar una variable como función de otra y ahí ya tengo la forma explícita. Eso es lo que yo hice acá. Esta línea de acá, a ver si me la marca. En esta línea que estoy señalando. A ver, tiene como 10 segundos de lag esto. Ahí está, esa línea. Ahí yo despejé de la ecuación implícita, despejé la y como función de x. Me queda y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, así que y es igual a más menos raíz de 1 menos x cuadrado. Va a haber dos ramas, pero no importa. Puedo parametrizar con dos funciones juntas, digamos, una a continuación de la otra. Ya vamos a ver eso cuando veamos curvas regulares atroces. Entonces, los puntos x y de la curva son puntos de la forma x más menos raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahí tengo la parametrización. La x sería la variable t, digamos. ¿Okay? Son dos parametrizaciones distintas porque son dos pedazos de curva distintos que después los puedo unir. ¿Sí? Esa sería la forma en la que uno parametriza. Primero despeja una variable y después le aplica la parametrización trivial. Ahora, ustedes dirían, pero ¿cómo lo hago en casos donde no sé cómo despejar la variable? Les repito lo que les dije antes, en esta materia no van a encontrar casos tan complicados, pero les comento, a modo de comentario, cómo se procedería. ¿Sí? Uno plantea la ecuación implícita y aplica, o sea, la función g de x, y, ¿sí? Y aplica el teorema de la función implícita, g sub x, g sub y calcula cuál sería la f' de x. Es decir, acá estamos tomando x como la variable independiente e y como la dependiente. Entonces yo sé que f' es menos x sobre y. ¿Está? Una vez que tengo cuánto vale el f', ¿sí? Fíjense que en la línea esta estoy verificando que el f' vale lo mismo que la solución que obtuve antes, porque si a la y explícita que obtuve la derivo respecto de x, me queda f', o sea, me queda menos x sobre y, exactamente. ¿Sí? Bueno, pero supongamos que yo no sé, no pude despejar a la y, ¿cómo calcularía? Bueno, si y es f de x, entonces dy de x es f' de x, y f' de x ya calculamos que es menos x sobre y. Entonces, multiplicando por dx y por y a ambos lados, me queda esta ecuación y por dy igual a menos x por dx. Esa es una ecuación diferencial de variables separables y la vamos a aprender a resolver en la unidad 8. ¿Sí? Se puede resolver, o sea, se puede resolver significa encontrar quién es la función y como función de x. ¿Está? Entonces, típicamente uno encuentra quién es f',
Y una vez que tenemos f', a partir de ella construimos una ecuación de variables separables o una ecuación diferencial de algún tipo, y al resolver esa ecuación diferencial encontramos quién es y en función de x. ¿Está? Pero bueno, repito, no me quiero adelantar mucho, es a modo de comentario cómo sería el procedimiento general. Por supuesto, no siempre se lo puede aplicar, pero es bastante general, ¿okay? Aun cuando uno no le sale cómo despejar la variable. Bueno. Por supuesto, los ejemplos que ustedes encuentren, y los ejemplos que a ustedes se les evalúe, van a ser mucho más, van a ser sencillos, siempre se lo va a poder despejar de una manera u otra. Repito, ¿qué tienen que saber hacer? Tienen que saber parametrizar curvas. Tienen que saber encontrar una función cuya imagen sea la curva que me están describiendo. Bueno, veamos entonces qué son las parametrizaciones equivalentes. Pero antes, ¿alguna pregunta? Puedes subir al principio. A ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos exactos de largo. Bueno, recordemos qué estamos haciendo. Estamos explorando cómo representar una línea de puntos a través de una función de tipo curva. Y decimos que de las tres maneras de representar, nos quedamos siempre con la paramétrica. Si la línea de puntos está representada de otra manera, vamos a tratar de pasarlo a paramétrica. A menos que el problema sea muy, muy fácil y no nos haga falta. Pero mientras estén aprendiendo, traten siempre de pasarlo primero a paramétrica para ver que todo funcione. Tengo que encontrar una función tipo curva que represente el conjunto que a mí me dieron, como la imagen, ¿sí? El conjunto ese sería la imagen de la función. Repito, en el segundo ejemplo de la circunferencia que me están dando de manera implícita, les hago esta cuenta a modo de comentario, ¿sí? De lo que se puede hacer, qué tipo de cosas pueden aparecer. En la práctica, los ejercicios que ustedes encuentren los van a poder despejar sin mayores dificultades, ¿ok? Si quieren encontrarles la forma paramétrica. Todos los temas que nosotros vemos en esta materia están súper relacionados entre sí. Súper. Por eso siempre vuelven a aparecer. Fíjense que acá estoy relacionando con el teorema de la función implícita que vimos en la unidad 3 y con una ecuación diferencial que vamos a aprender a resolver en la unidad 8. ¿Ok? Es una materia muy rica, muy poco vertical, es decir, uno podría empezar desde cualquier unidad y empezar a trabajar todas las demás a partir de esa. Para que tengan una idea y más o menos se vayan ubicando un poco. Bueno, vamos a, entonces, ¿qué son las parametrizaciones equivalentes? Sean gamma y beta dos funciones tipo curva. Se dice que beta es reparametrización de gamma, si y solo si existe una función de R en R que va desde el dominio de beta hasta el dominio de gamma, tal que, en primer lugar, esa función es clase C1, en segundo lugar, su derivada es mayor que 0, y en tercer lugar, beta equivale a gamma compuesta con esa función. Es decir, si existe una función de ese tipo que las vincula,
a beta y a gamma, de esa manera, entonces beta es reparametrización de gamma. Ahora fíjense, la condición 1 y la condición 2, o sea, que T sea, que esa función T sea clase C1 y T' sea mayor que 0, me están diciendo que cumple el teorema de la función inversa. T es una función de RR que es clase C1 y tiene T' mayor que 0. Así que cumple las condiciones, es una transformación regular, digamos, cumple las condiciones del teorema de la función inversa. Así que es invertible. En particular, en este caso, es monótonamente decreciente, así que es invertible. ¿Ah? Y su inversa también va a ser clase C1. Entonces, observación 1. Si ves reparametrización de gamma, gamma va a ser reparametrización de beta. Es decir, si existe una T que las vincule, defino U que sea la inversa de T, y así como beta es gamma composición con T, gamma va a ser beta composición con U. ¿Por qué? Porque si yo compongo beta con U, por hipótesis beta es composición de gamma con T, entonces me queda gamma con T compuesta con U. Pero T compuesta con U es la identidad, porque son inversas, así que me queda gamma. Entonces, si existe una función T que tiene todas esas características, va a existir una función U, que es la inversa, y por lo tanto va a tener las mismas características, que cumpla que beta composición con U sea gamma. O sea, si beta es reparametrización de gamma, entonces gamma también lo es de beta. Es una propiedad simétrica. ¿Sí? Y como es simétrica y además es reflexiva, o sea que toda función es reparametrización de ella misma, y al mismo tiempo es transitiva, o sea que si beta lo es de gamma y alfa lo es de beta, entonces alfa también lo es de gamma, cuando una propiedad se cumple de manera simétrica, reflexiva y transitiva, se dice que es una propiedad de equivalencia. Así que el hecho de ser reparametrización la una de la otra es una propiedad de equivalencia. Cuando eso pasa, se dice que son parametrizaciones equivalentes. ¿Sí? No sé si ustedes están familiarizados con las relaciones de equivalencia, pero básicamente lo que permiten las relaciones de equivalencia es ordenar los objetos en bolsitas que no se tocan. Supongamos que yo ordeno todas las parametrizaciones de C. Discúlpenme si voy un poco rápido y lo paso un poco por arriba, porque no hace falta tampoco entrar en tanto detalle en esto. Solamente les quiero contar la idea para que se entienda lo que sigue. ¿Okay? Si quieren ver con detalle esto, está explicado de manera bastante bonita en el apunte de Joaquín. Pero me quiero quedar con esto. Si yo junto en una bolsa roja todas las parametrizaciones posibles de la curva C, que son infinitas, siempre todas esas infinitas parametrizaciones las voy a poder ordenar en bolsitas separadas, que acá dibujé en verde, y en cada bolsita, todas las parametrizaciones que estén dentro de esa bolsita son reparametrizaciones las unas de las otras. ¿Está? ¿Sí? Al ser una relación de equivalencia, digamos, al cumplir esas tres propiedades que mostré recién, yo las puedo separar en bolsitas. Dentro de cada bolsita son todas reparametrizaciones la una de la otra. O sea, voy a poder pasar de la una a la otra a través de esa función T y componiéndola, digamos. Entre parametrizaciones que estén en bolsitas distintas, no van a ser equivalentes entre sí, no van a ser reparametrización de la una a la otra. ¿No? Si están en bolsitas distintas, no puedo pasar de la una a la otra a través de una función T de ese tipo. Si están en la misma bolsita, sí. ¿No? Eso es, esa es la idea. Ahora, ¿para qué lo separamos así en bolsitas? ¿Cuál es la gracia de poner parametrizaciones equivalentes y juntarlas? Fíjense lo que dice en la observación número 4. Si gamma es equivalente con B, entonces recorren la curva C de la misma manera. La curva C, chicos, es un conjunto de puntos, es una línea en el espacio o el plano o donde sea. Gamma, es decir, la parametrización, no es una línea de puntos, es una función, es decir, es una forma de recorrer esa línea. Una cosa es tener una trayectoria y otra cosa es tener una función posición, que cuenta cómo a lo largo del tiempo va recorriendo esa trayectoria. Entonces pueden pensar que C es el conjunto de puntos y gamma la forma en la que recorro ese conjunto de puntos. Si dos parametrizaciones son equivalentes, lo que está diciendo es que está recorriendo esa trayectoria
de la misma manera. Primero, las dos tienen la misma trayectoria, obviamente, como todas las que están en la bolsa roja, pero si además están en la misma bolsa verde, la están recorriendo a esa trayectoria de la misma manera. ¿Qué significa eso? Que están parando en los mismos lugares, o sea, la velocidad se hace cero en los mismos puntos, y que están yendo en el mismo sentido. ¿No? Recorrer la trayectoria de la misma manera significa que la recorren en el mismo sentido y parando en los mismos lugares. Esa es la definición matemática que hicimos recién, ¿sí? O sea, la forma rigurosa de decir que paran en los mismos puntos y van en el mismo sentido es la definición que usamos recién, que está más acá arriba. ¿Estamos? Entonces, todas las parametraciones que sean equivalentes entre sí recorren la curva de la misma manera, es decir, parando en los mismos lugares y en el mismo sentido. Porque, por supuesto, una curva puede ser recorrida en dos sentidos distintos, ¿cierto? Además puede pasar que yo puedo ir, no sé, desde Córdoba hasta Buenos Aires por ruta 9 y después volver de Buenos Aires a Rosario y después de Rosario a Buenos Aires de vuelta y después de Buenos Aires a Córdoba de vuelta. En ese caso el recorrido no sería inyectivo porque estoy pasando varias veces por el mismo lugar. Y a veces voy en un sentido y a veces voy en otro. ¿No? Pero si el recorrido fuera inyectivo y yo fuera siempre en el mismo sentido, o voy de Córdoba a Buenos Aires, o voy de Buenos Aires a Córdoba. Hay solamente dos posibilidades. ¿No? Todas las demás tipos de recorrido, donde paro en los mismos lugares y demás, eh, puede que no sean inyectivos y por lo tanto no tengan un sentido definido. Y bueno, por supuesto las posibilidades son infinitas y cada uno de los recorridos posibles son dos cosas las que importan. En qué lugares voy parando y en qué sentido voy recorriendo entre parada y parada, por así decirlo. ¿Está? Bueno, esa es la idea a grandes rasgos. Ahora, ¿para qué nos estamos hilando tan fino y preguntándonos cuáles son las distintas maneras de recorrer la curva? Bueno, la respuesta es el objetivo número 2 de la materia. El objetivo 2 de la materia decía calcular propiedades físicas y geométricas de objetos a través del estudio de las funciones que los representan. En este caso los objetos son líneas, o sea, curvas, y las funciones que las representan son funciones de tipo curva, o sea, parametrizaciones. O sea, estudiando las propiedades de las parametrizaciones que representan a la curva, vamos a poder describir las propiedades de esta curva. Por ejemplo, bueno, es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Y cuando uno describe de manera, tiene más de una manera de describir una misma curva, si la propiedad es realmente una propiedad de la curva y no de la forma en la que la describo, tiene que ser independiente de cómo la describa. Tiene que ser una propiedad intrínseca de la curva y no de la parametrización que esté eligiendo. Entonces, si hay dos parametrizaciones que la están describiendo de la misma manera, tienen que ser equivalentes en algún sentido, es decir, tienen que ser capaces de expresar la misma propiedad. A eso viene la cosa. ¿Sí? De la misma manera que se acuerdan cuando estábamos estudiando tangentes y normales, yo podía calcular de una manera u otra cuáles eran las direcciones tangentes. Y a veces me daba que la base del subespacio era esta y a veces la base del subespacio era otra, dependiendo de cómo lo planteé. Pero el subespacio era el mismo, porque el subespacio era una propiedad intrínseca del conjunto. ¿Sí? Entonces, distintas maneras o maneras equivalentes de plantear el mismo problema, maneras distintas, pero equivalentes de plantear el mismo problema, me dan resultados distintos, pero equivalentes. ¿Ok? Entonces, la equivalencia se produce en eso, de que es algo propio del conjunto. Acá va a ser lo mismo. Si nosotros usamos parametrizaciones equivalentes para poder hacer cuentas, deberíamos llegar a los mismos resultados. Y de hecho es así. ¿Ok? Bueno.
Definamos entonces lo que son curvas regulares. C a C, una curva de Rn, y gamma, una parametrización de C. ¿Sí? Se dice que gamma es regular, sí y solo sí, en primer lugar. Gamma es clase C1. En segundo lugar, gamma prima es no nula. Y en tercer lugar, gamma es inyectiva, como función, salvo que el punto final y inicial coincidan. O sea, salvo eso, puede pasar o no, digamos. Por eso pongo salvo quizás. ¿Okay? Gamma tiene que ser inyectiva, salvo quizás por eso. Puede que sea inyectiva o puede que no lo sea, pero solamente por eso. ¿Ok? Ahora, mi pregunta a ustedes es la siguiente. Fíjense que la condición 1 y 2 dice gamma clase C1 y gamma prima distinta de 0. ¿No garantiza eso ya que gamma cumple el teorema de la función inversa? ¿No garantiza eso ya que sea inyectiva? ¿Por qué necesito agregar la condición 3? Con las primeras dos no estoy garantizando que gamma es invertible, ¿acaso? Por lo tanto, inyectiva. ¿Por qué estoy aclarando la condición 3? A ver quién me puede responder. Tengo ganas de ponerle 10 a que me responda eso. Anoche nadie me lo supo responder. Tengo una pregunta teórica, ¿sí? Fíjense, la condición 1, que gamma sea clase C1, la condición 2, que gamma prima sea distinta de 0. ¿No son esas las condiciones del teorema de la función inversa? Pero aislemos nosotros de las 3, 4. Acá me dice Jeremías, el determinante tenía que ser distinto de 0. Sí, por ahí va. Por ahí va. Pero ¿cuál es la clave de eso? ¿Por qué pongo gamma prima y no determinante de gamma prima? Porque la derivada es una columna. Y entonces, Santiago, no tiene determinante. Y entonces, ¿qué debería cumplirse para poder aplicar el teorema de la función inversa? Que sea cuadrada. O sea, ¿qué tipo de función tiene que ser? N por N, o de Rn a Rn. ¿Está? Tiene que ser una función, tiene que ser un campo vectorial para poder aplicar el teorema de la función inversa. Y esta curva no es un campo vectorial, es una curva. O sea, si es curva y al mismo tiempo es campo vectorial, tiene que ser de RNR. Y ahí sí, bueno, ahí sí estaría garantizado. Pero en el caso que sea de RR2 o RR3, etcétera, no. ¿Está? ¿Cómo puede ser invertir y rellenar todo el espacio de llegada si tiene solamente una variable para poder rellenarlo? ¿Está? Bueno. Eh, entonces necesito aclarar qué significa. Ahora en el dibujito va a quedar más claro esto. Bueno, veo que lo han pensado un poquito. No sé si se lo machetearon o de alguno de la comisión de anoche.
Bueno. No, dije que me gustaría, pero este fue un esfuerzo grupal, no fue un esfuerzo individual. Claramente lo sacaron entre todos. Y aún si lo hubiese sacado uno solo, me temo que no están dadas las herramientas para que les pueda poner un 10, así como hago en el secundario, por ejemplo. Bueno, una vez a mis alumnas de secundario les dije, si hacen determinado proyecto para fin de año, les pongo 10 a todas en el último trimestre, pero no lo hicieron. Todo lo que tenían que hacer era calcular la probabilidad de que un péndulo caiga en las distintas coordenadas X y lo suelto, pero bueno, en fin. Otra vez les di la opción de hacer una coreografía para simular cómo se propaga el sonido en un medio elástico, en particular en un sólido metálico, pero así tengas una coreografía, pero no lo hicieron. Física, física de secundaria. Bueno. Un par de observaciones. Un par de observaciones. Si C es una curva regular, no puede tener puntos angulosos ni cruzarse a sí misma. Ah, bueno, acá la definición, no sé, supongo que ya lo habrán leído. Yo definí lo que es parametrización regular. Y una vez que tengo definidas las propiedades de la función, puedo definir la propiedad del conjunto. C es una curva regular si solo tiene alguna parametrización regular. O sea, de todas las parametrizaciones que están en la bolsita, si alguna de ellas es regular, entonces la curva se le dice regular, se le puede decir regular. Si es regular, no puede tener puntos angulosos ni cruzarse a sí misma. ¿Por qué no puede cruzarse a sí misma? Porque la parametrización tiene que ser inyectiva, ¿sí? Tiene que tener una parametrización regular y por lo tanto inyectiva. Así que no puede cruzarse a sí misma. ¿Y por qué no puede tener puntos angulosos? Y porque tiene que tener alguna parametrización con gamma prima distinto de cero. Recuerden, si la imagen tiene un punto anguloso, entonces en ese punto gamma prima tiene que ser cero. Si se trata de una curva regular, tiene que existir alguna gamma prima que sea siempre distinta de cero, así que no puede tener puntos angulosos. ¿Sí? Entonces esta definición, si bien es una definición que le pone requisitos a la gama, ya me está diciendo cómo es el conjunto de puntos. ¿Está? Así que, por ejemplo, el primer ejemplo de ahí es regular, el segundo ejemplo no lo es porque se cruza a sí mismo, el tercer ejemplo no lo es porque tiene un punto anguloso, el cuarto ejemplo sí lo es porque si bien no es inyectivo, el punto inicial es solamente en el punto inicial y final, que se junta, y el quinto ejemplo no lo es porque, eh, porque se cruza a sí mismo o se toca a sí mismo en un punto que no es ni el inicial ni el final, digamos. ¿Está? Fíjense que en el segundo ejemplo la gamma prima es siempre distinta de cero y aún así no es inyectiva, lo cual pone en evidencia de que el teorema de la función inversa solo vale para campos vectoriales, ¿ok? Y no para una función de R2 como sería la del segundo ejemplo. Si bien existe gamma prima y es distinta de cero, fíjense que no es inyectiva. Bueno, observación número 2. De nuevo, no es algo en lo que yo necesite que ustedes entren en tanto detalle, ¿sí? Esto está muy bien explicado en muchos libros, pero sobre todo en el apunte de Joaquín, con detalle de sobra. Lo que quiero es la idea gráfica, que ustedes a ojímetro puedan decidir si algo es regular o no. Y asociarlo, bueno, con las propiedades de la función, ¿sí? Observación número 2. Si una curva es regular, todas sus parametrizaciones regulares son equivalentes entre sí, salvo por el sentido. Es decir, que si yo pongo en una bolsa a todas las parametrizaciones de la curva regular, va a haber una de las bolsitas verdes que tenga todas las parametrizaciones regulares en un sentido y otra de las bolsitas verdes que tenga todas las parametrizaciones regulares en el otro sentido. Fuera de esas dos bolsitas no hay parametrizaciones regulares. Es decir, todas las parametrizaciones regulares están o en una bolsita o en la otra. ¿Por qué? Porque recuerden que las bolsitas son las distintas maneras de recorrer la curva, parando en ciertos lugares y en ciertos sentidos.
Si yo estoy diciendo que la parametrización es regular, significa que no para en ningún lugar. Entonces lo único que queda es que vaya siempre en un sentido o siempre en el otro. ¿Está? Como gamma prima es distinta de cero, no para en ningún lugar. Así que o es las que van siempre en un sentido sin parar, o las que van siempre en otro sentido sin parar, y ya está, esas son todas las posibilidades que hay. Las únicas parametrizaciones regulares están en esa bolsita o en la otra. Y todas las demás que están no son parametrizaciones regulares. Entonces, curva regular va a ser la que tenga esas dos bolsitas. Y la que no tenga esas bolsitas no va a ser regular. Punto. Y eso también me indica que existe lo que nosotros podemos llamar curva orientada. Una curva orientada sería una curva donde yo sé, porque me lo está diciendo el problema, que la tengo que parametrizar con un sentido específico, no con cualquiera de los dos. ¿Ok? Es decir, que tengo que agarrar las de una bolsita y no las de la otra, por así decirlo. Entonces, las parametrizaciones regulares que vayan en el mismo sentido son todas equivalentes entre sí. Todas en la misma bolsita. Bueno. Sí, la observación 3 nos dice eso. Si una curva es regular, tiene dos orientaciones posibles. La recorre en un sentido o la recorre en otro. Punto. ¿No? Cuando ustedes lean en algún libro o en el apunte o en algún ejercicio curva regular orientada o curva orientada, sepan que se trata de eso, una curva regular donde le estoy recorriendo en un sentido o en el otro. Si le dice oriéntenla de tal manera, por ejemplo, la circunferencia orientada en sentido antihorario, se refiere a que la parametrización la tiene que recorrer en sentido antihorario. La que le elija para poder hacer la cuenta, tengo que elegirla de manera tal que la recorra en sentido antihorario. Bueno. A los fines prácticos, chicos, recorrerla en un sentido o la otra, lo único que hace es cambiarle de signo al integral, pero nada más. O sea, no se va a creer que es tan difícil. ¿Cómo se expresa matemáticamente? Y hay distintas maneras de expresarlo matemáticamente. ¿Sí? Cuando ustedes tienen clases de equivalencia, se puede definir al conjunto de puntos, o se puede hacer una relación biunívoca entre un conjunto de puntos y el conjunto de sus clases de equivalencia. ¿Sí? Y si uno cocienta según estas clases de equivalencia, entonces existen solamente dos orientaciones posibles. El proceso de cocientación, por así decirlo, o de cociente según clases de equivalencia, es un proceso matemático que sirve para simplificar conceptualmente y hacer definiciones más precisas. No hace falta entrar en ese detalle. Porque acá, les cuento esto porque Federico me pregunta cómo se expresa eso matemáticamente. Una curva orientada sería precisamente una curva relacionada unívocamente con el conjunto de sus clases de equivalencia de representaciones equivalentes, de parametrizaciones equivalentes, cocientada por esas clases de equivalencia y eh, restringida a una determinada orientación regular. Eso sería una curva orientada. Dicho en criollo, una curva orientada sería un conjunto de puntos que a la hora de hacer las cuentas solo admite representaciones que le recorren en un sentido y no en el otro. ¿Está? También se lo puede definir como eh, el conjunto de un conjunto de puntos y un punto inicial. Entonces, o una dirección inicial. Entonces, yo sé que la parametrización telija tiene que tener como imagen al conjunto de puntos y como derivada inicial esa dirección inicial que yo elegí. Y así. Bueno, hay distintas maneras de plantearlo de manera rigurosa. Pero no hace falta. Ustedes ya tienen la idea intuitiva, aplíquenla así a ojímetro. Eh, definición. C, una curva en Rn es una curva regular a trozos, si y solo si es la unión finita de curvas regulares. Así lo van a encontrar en el Williamson, por ejemplo, pero también lo pueden
nosotros para los fines prácticos podemos decir, es una unión finita de curvas regulares que estén concatenadas, una después de la otra. ¿Ok? Para poder darle un sentido más gráfico. ¿Sí? Y acá hice un pequeño dibujito de cómo sería. En otras palabras, una curva regular atrosa sería una curva regular concatenada así como en manera de encadenada, así una después de la otra. ¿No? Entonces puede tener puntos angulosos y puede tener, ¿cómo se dice?, rulitos, eventualmente, etc. La gracia de las curvas regulares a trozos es que nos permiten generalizar bastante las cuentas, y hacer una integral en una curva regular a trozos es simplemente hacerla en cada tramo regular y después sumar todo. Bueno, antes de ir al recreo, vemos qué son curvas abiertas y cerradas. Y con esto ya terminamos el capítulo de la curva como conjunto. Fíjense que nosotros estamos definiendo tipos de curvas o propiedades de curvas a través de qué propiedades cumplen sus parametrizaciones. Sea C una curva en Rn regular y gamma una parametrización regular de C. ¿Sí? Como C es regular, tiene que tener alguna parametrización regular. Gamma es abierta si, solo si, gamma de A es distinto de gamma de B. O sea, si los puntos inicial y final no coinciden. Así que, por lo tanto, al ser parametrización regular, va a ser inyectiva. No se toca a sí misma. Y gamma de cerrada, si, solo si, gamma de A es igual a gamma de B. O sea, va a ser inyectiva, salvo en esos dos lugares, y se toca, y se cierra en sí misma. C es abierta si tiene alguna parametrización abierta, y C es cerrada si tiene alguna parametrización cerrada. Repito, acá hay ciertos detalles de rigor, pero no vienen al caso. ¿Sí? Gráficamente está bastante claro qué es una curva abierta y qué no. Y cuál es una curva cerrada y cuál es ni fu ni fa. Acá tenemos el primer ejemplo, por ejemplo, una curva cerrada. El segundo ejemplo, una curva abierta. El tercero ni siquiera es regular porque se cruza a sí misma. Y el cuarto tampoco es regular porque se cruza a sí misma. ¿Está? De las que son regulares, o son cerradas o son abiertas. No hay tutía. Y por último, sea una curva regular a trozos, C es abierta si tiene alguna parametrización inyectiva, y C es cerrada si tiene alguna parametrización inyectiva, salvo por el hecho de que gamma de A va a ser igual a gamma de B. Entonces, en las regulares, o es abierta o es cerrada. Y si no es ninguna de las dos, entonces no es regular. Pero en las regulares a trozos, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, o ni fu ni fa, y seguir siendo regular a trozos. Una regular a trozos abierta es la que tiene alguna parametrización inyectiva, o sea, la que no se toca a sí misma, digamos. Es regular a trozos, pero no se vuelve a tocar a sí misma. Una regular a trozos cerradas es la misma historia, pero que se cierra, o sea que el punto final inicial termina en el mismo lugar. Como por ejemplo el cuadrado. Y una que no es ni abierta ni cerrada, pero sigue siendo regular a trozos, sería como esta que está acá, que se cruza a sí misma y por lo tanto no es inyectiva. Por eso puse ni fu ni fa. ¿Ok? ¿Cuáles vamos a usar nosotros para hacer cuentas en la práctica? Vamos a usar regulares y regulares a trozos. Cuando tengamos alguna que sea regular a trozos, la separamos en cada tramo regular y parametrizamos cada tramo por separado. Y listo. Y después hacemos la cuenta en cada tramo por separado. ¿Cómo me doy cuenta si es abierta o cerrada? No se tiene que cruzar a sí misma. Si es abierta, los puntos inicial y final son distintos, y si es cerrada, coinciden. Eso es todo. La diferencia entre regular y regular trozos, en tales casos, va a ser que la regular trozos puede tener una cantidad finita de puntos angulosos, y la regular no. Las curvas gaussianas son abiertas. Vos te referías al grafo de una función gaussiana, de R a R. ¿A eso te referís, Pablo? ¿Sí? Bueno, en ese caso esa curva es una curva que va de menos infinito a infinito, o sea, no es una curva acotada. Y al no ser una curva acotada, no tiene límite gamma de A, y en este caso tampoco tiene límite gamma de B. ¿Tá? O mejor dicho, el límite tiene una de las coordenadas que es infinita, por así decirlo.
cero en y, pero menos infinito en x, y cero e infinito en x del otro lado. Entonces gamma de A y gamma de B no coinciden, así que se puede decir que es abierta, ¿sí? Pero en esos casos donde ambos extremos están en el infinito, dependiendo de la topología que se esté usando, se puede decir que también son cerradas, ¿sí? No viene al caso hacer esa distinción, ¿sí? Cuando no es acotada, no hace falta andar preguntándose si es abierta o cerrada. Eso es más que nada cuando es una curva acotada. Por eso yo les decía que hay un montón de detallitos de rigor que no estoy aclarando acá porque no hacen falta. Sí, o sea, podríamos estar 2 clases enteras hablando de eso. Pero no hace falta, porque ustedes a ojímetro se orienten bastante bien, ya está. ¿Ok? ¿Cuál es la parametrización inyectiva en ese caso? Recuerden, si es cerrada, significa que es regular, pero tiene gamma de A igual a gamma de B. ¿Ok? En el primer ejemplo cerrada, la parametrización va a ser una parametrización regular, así que va a ser una parametrización inyectiva, salvo por el hecho de que gamma de A es igual a gamma de B. ¿Está? Algunos dicen, bueno, pero yo podría ponerlo abierto en A y cerrado en B, cosa que en A tenga un hueco y en B no, y ahí sí sería inyectiva. Sí, bueno, es verdad, pero lo que interesa es el valor de los límites, no necesariamente si gamma de A es igual a gamma de B, sino si el límite de los valores de gamma en A es igual o no al límite de los valores de gamma en B. ¿Está? De nuevo, hay un montón de detallitos que uno puede aclarar, pero no vamos a volver tontos tratando de ver todos los casos posibles. Y lo que me interesa es que ustedes lo interpreten esto a grandes rasgos. La primera curva de definición de rasgos porque es abierta y porque tiene una parametrización inyectiva. A esa curva yo le voy a poder encontrar una parametrización inyectiva. ¿Cuál es? Bueno, andás a ver, estoy poniendo un ejemplo. Andás a ver cuál es la parametrización. Pero que seguro va a tener una parametrización inyectiva, seguro. No, acá no estoy aclarando las especificidades. Pero ponele, si esto fuera un pedazo de circunferencia, después un pedazo de recta y otro pedazo de circunferencia, ahí sí podría, por ejemplo, imaginarme una paralización. Repito, esto es un análisis cualitativo, chicos, ¿sí? Para tener idea de qué me refiero con cada una de estas definiciones. Hay muchas más que se pueden definir, curva simple, eh, curva conexa, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero no vienen al caso, ¿sí? Lo importante, lo que yo me quiero enfocar, las que ustedes más van a ver en los libros también, son abierta, cerrada, regular y regular a trozos. ¿Está? Bueno, hacemos un recreo, volvemos -5.